Muy buenas tardes, amigos radioyentes y televidentes. Gracias por estar con nosotros otro sábado más en este nuestro programa, su programa Intramuro.rd, el cual transmitimos todos los sábados por las frecuencias 1150 AM de Onda Musical Online y por las redes de Facebook y YouTube. Hoy tenemos a nuestro amigo Joseph Baez nuevamente, con quien trataremos o continuaremos tratando el tema que tiene que ver con la cuestión, con el asunto de la comunicación, la radiofonía y el nuevo proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo precisamente luego de que nosotros tratamos el tema en la programación anterior sobre la libertad de expresión y difusión del pensamiento a través de los distintos medios. Yo sé cómo tú estás, gracias por venir. Gracias a ti, José, nuevamente en la casa y con el amigo Ramón Pacheco, hijo aquí. Otro hermano mío, otro hermano a quien aprecio. Él sabe a su familia. Hemos sido muy buenos amigos y parte de lo que es la comunicación en el país. Efectivamente, yo pienso que es una continuación de la entrevista que tuvimos anteriormente, pero más enfocada en lo que son los anteproyectos de leyes que el presidente de la República remitió al Senado de la República, al Supremo, como se llama en otras partes, y el presidente del Senado, el señor Ricardo de los Santos, estuvo hablando de eso. Voy a empezar diciéndote que es una preocupación que yo tengo en el país, sobre todo los opinólogos, porque si una gente del pueblo que no tiene conocimiento, pero escuchar a comunicadores comenzar a hablar de esto ante el proyecto sin el conocimiento de causa deja mucho que desear. Cuando me llamaste para para esta entrevista, lo primero que yo hice fue tener los dos anteproyectos en las manos. Yo ando con ellos acá. El primero es este. Dame los lentes, pero es mentira, yo tengo para leer bien. El proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales. Concomitantemente, cuando este termina, está el del INACOM, que es la creación del Instituto Nacional de Comunicación, que suplantaría a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Precisamente, perdona que te interrumpa, para mí, en la apreciación general, lo que yo veo como más trascendente es la creación de ese organismo, porque recuérdate que en la programación anterior estuvimos hablando de que había la idea y posibilidad de que radiofonía de espectáculo público pasara al Indotel. Correcto. Pero con esta propuesta todo parece indicar que se va a crear un organismo independiente. Entonces, soy correcto. La preocupación mía es también, tú que conoces y eres más conocedor y profesional del área, que dentro de los profesionales, sobre todo el señor Nampi, el abogado Nampi, que fue Nampi Rodríguez, sí, él incluso dijo que el proyecto no contempla la penalización de la difamación y la injuria a través de las redes sociales, según la reseña que yo leí. Entonces yo digo, bueno, pero para mí entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque realmente el gran problema principalmente que ha venido teniendo el libertinaje de expresión y difusión de pensamiento, porque una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Aquí se confunde y se ha confundido eso. Es que el irrespeto a la persona es una constante. Correcto. Incluso la difamación y la injuria, eso es el diario. Hubo un caso, te interrumpo, un caso que se hizo viral con una comunicadora que le dicen la Tora, porque entonces, aquí vamos a hablar con nombre y apellido. Ella se llama Claudia Pérez, a quien conocemos muy bien de hace mucho tiempo. Ella tiene el carnet de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía,
E inclusive en la gestión del colega J.M. Hidalgo, que si tuvimos en la comisión, él le había colocado en el último gobierno del expresidente Danilo Medina una sanción de 30 días por esas palabras altisonantes que ella la profirió donde estaba en el canal 45, que no tiene nada que ver el canal 45, pero porque la que cometió la infracción en términos de palabras que no deben decirse fue ella. Y precisamente lo que tú dices, que no lo vi, he leído muchas declaraciones, para mí más periodista que abogado, Nancy Rodríguez, es muy probable que tenga que ver porque ya de hecho sí existe una ley, hay precedentes en el país que el que difama por redes sociales es sometido a la justicia. De hecho, el sometimiento a Claudia Pérez fue porque ella lo hizo en el canal de YouTube, porque ella graba en el canal 69 su programa, Control de la Noche, algo así, de la Tora, pero donde se tomaron las imágenes fue del canal de YouTube, donde ella lo reproduce y se hace viral. Sí existe jurisdicción hace mucho tiempo en el país en cuanto a la difamación en redes sociales. Pero en el Código Penal está contemplado la penalización de la difamación en la injuria. Entonces, claro. ¿Cómo va a ser que se va a tratar un proyecto de ley para regular precisamente un área? Porque fue lo que tuvimos planteando en no, la porque, emisión. sí, porque el anteproyecto, oye lo que pasa con el anteproyecto. Vamos a hacer un poco de historia. Yo recuerdo que en un gobierno del expresidente Leonel Fernández, él mediante un decreto, nombró en esa comisión al extinto embajador y director del periódico El Día, Rafael Molina Morillo, que lamentablemente falleció, una de esas personas intelectuales del país que dirigen periódicos. Hay otros. Un prominente, los periodistas, una historia con la comunicación. Claro. Sí. Respetado Rafael Molina Morillo, en ese momento, ¿cuál era la intención? Esa comisión, por un decreto del expresidente Fernández en su momento, tenía que ver con la modificación de esta ley, de la 6132, que data del año 1960-61, que es la ley de expresión y difusión del pensamiento, que tiene que ver, en el caso de los comunicadores, pero sobre todo los periodistas, con el tema de la difamación e injuria. Sobre todo, porque que sanciona por palabras inapropiadas, soeces, no es esa ley, es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que lo dice en sus artículos, sobre todo empezando con el artículo 1, que habla de respeto, ¿no? Incluso entre las naciones. Es muy completo ese reglamento, yo lo traje acá, ¿eh? Independientemente que digan que era trujillista, que se usaba como control, no. Ya de por sí la dictadura es una especie de control. Bueno, es que el tema de trujillismo yo no lo sé, porque aquí tienen un chantaje con eso. Un chantaje. Pero hay una cosa, si está establecido la penalización en el código de la difamación y la injuria, o sea que el legislador cuando establece eso quiere decir igual que el caso de los abusos de confianza, eso está penalizado. Pero ¿para qué? Para que una persona no se tenga que ver compelida a tomar la justicia en su mano frente a un caso como este. Sí, entonces, si está establecido penalmente, eso se supone que tiene que haber un reglamento. Yo lo veo más bien por el tema de la obsolescencia o anacronismo del tema de la ley que data del año 1961, la 6132 de difusión y expresión del pensamiento. Ese es el primer anteproyecto que está acá, que el presidente remite. Luego el presidente Abinader, el año pasado, mediante un decreto, nombra una nueva comisión, precisamente presidida por el periodista y abogado Nancy Rodríguez. Hay un ex juez de una alta corte, el Mógenes Acosta. Está el abogado, el licenciado Eric Raful. Está el licenciado Percio Maldonado, por la Sociedad de Diarios. En representación del Colegio Dominicano de Periodistas está el amigo Aurelio Enríquez, que debió haber una representación del Círculo de Locutores Dominicanos, que el presidente hoy en día es Bismar Morales, porque acá en el anteproyecto de la creación del Instituto Nacional de la Comunicación, el INACON, que suplantaría la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, se menciona a esa entidad que uno de los gremios
de más tiempo, el cual me honra pertenecer. Estamos hablando que se fundó el 17 de julio del año 1972. Pero Adora debe estar ahí también. Adora está ahí. Adora, porque Adora. Está Adora también. Entre esas instituciones son los actores del proceso de la comunicación. Ahora, ¿qué debo decirte? Empecé diciendo, y sobre todo esto va con la gente que está haciendo comunicación, léanse primero los anteproyectos. Yo he oído gente decir ahí, me dijo una persona ahí que yo me molesté un poco. Yo sé, mira ahí que el presidente, ahora el tema de la libertad de expresión, yo mira lo que yo tengo aquí en las manos para leer, para no opinar como tú, o como dice el amigo sociólogo Juan Antonio Cruz Trifolio, Pepe Trifolio, que aquí se practica la subcultura del papagayo. ¿Qué es la subcultura del papagayo? Repetir lo que otros dicen. Hay una gente que una frase bonita usted le dijo y le está repitiendo. Entonces, es una buollenada de buollón. Claro. Pues yo lo recuerdo, el doctor Martínez, excelente, pero es verdad, y lo que decía el doctor Máximo Veras Goico, que es un país de gente bruta porque no leen por Dios. Entonces, el difunto Fred Veras Goico, con otra frase, decía, la democracia es buena, pero hiede mucho. O porque todo el mundo opina, aquí todo el mundo es todólogo. No, por eso existen las especialidades. Y no que opine, sino que no se orientan antes de opinar. No, entonces emiten un criterio y lo dan por un hecho. Porque la libertad de expresión es eso, pero tú tienes que saber lo que va a explicar. La libertad no es un libertinaje, que es lo que yo insisto. No, pero yo se lo dije en un programa al comediante Manolo Zuna. Yo le dije, lo que pasa es que hay mucha gente que dice, no, yo soy un enganchado, me dijo. Digo, sí, claro que sí. Porque cuando Nuria Piera hizo un programa con una falsa neurocientífica, fue un precedente importante en el país. La profesión de periodista y de locutor la vive usurpando gente que se sienta en una cabina de radio. Y ahí entra Dora, porque todavía en el reglamento obsoleto de la comisión dice que para usted hablar ante un micrófono, primero tiene que ser bachiller y tiene que presentarse a un examen de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Que a propósito, en el anteproyecto de la creación del INACON, ojo con esto, que vienen vistas públicas, no se incluye que la persona tiene que decir textualmente que tiene que ser bachiller. Ahí tiene que incluirse que esa persona tiene que pasar por un sedazo ante un examen con prominentes profesionales de la comunicación. Y tiene que ser bachiller. Y el examen no se puede excluir, no habla de los exámenes. Como mínimo bachiller. Como mínimo bachiller, porque si una persona, no, yo sé que en otros países, México, Costa Rica, Chile y Argentina, eso está desfasado lo del carnet. Ajá. Entonces, no le den, que no haya escuela de choferes y no le den licencia, no pasen por un proceso de aprendizaje. Los choferes, no, en esos países que tú mencionas, lamentablemente, los niveles de educación de Chile, Argentina, México y Costa Rica están por encima de la República Dominicana. De hecho, repito acá, en Costa Rica la comisión, lo que es la comisión allá, está adherida al Ministerio de Cultura. Pero usted oye el problema de los ticos, como se le dice a los costarricenses. No, para nada. Entonces, aquí la gente no quiere respetar nada. El Intran pone medidas en términos de la movilidad y la gente se queja. En Interior y Policía, la licenciada Farideh Raful quiere poner orden y la gente se queja. Se quieren poner leyes para este caos que hay en los medios de comunicación sea controlado, porque el Estado debe intervenir en eso. Regularlo. Y también se están quejando porque por ahí gente está hablando que una dictadura. No. Y voy a decir algo importante aquí. Y lo voy a decir con toda la seriedad. Miren, después del expresidente Fernández, que hizo muchas reformas importantes en términos de la institucionalidad pública, el otro, ¿ustedes saben quién es? El presidente Luis Abinader. Y ahí están los hechos. Una serie de reformas importantes que deben socializarse. Ese reglamento de la comisión yo lo estuviera socializando con todos los actores del proceso para que no se quede nada fuera, ni aleguen ignorancia. Pero esto tiene muy buena intención, someter esto ante proyectos de ley que son obsoletos. No es posible que readecuarlo y que la gente cumpla. Porque dicen, no, que la comisión, que para Trujillo, no señor, los infractores son personas que no han estudiado comunicación,
y que hoy en día de que por un celular y que redes sociales, y viven utilizando este micrófono que debe utilizarse para hacer cosas positivas y difaman. Ese caso aquí, en otros países, el tema de la difamación, la gente se hiciera de cuarto si fuera en Estados Unidos. Usted no puede a un medio sin prueba decir, no, fulano es un ladrón. No, usted tiene que probárselo. Entonces, este es un precedente sumamente importante que debe discutirse para que salga lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque como ha crecido la comunicación en el país, por ejemplo, en toda provincia hay un canal de cable, ¿cómo tú controlas eso? Otra cosa, habla de los espectáculos públicos, la creación del INACON, sin embargo no habla de los inspectores, no habla de las gobernaciones, porque actualmente en el obsoleto de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, lo vienen criticando que una entelequia, eso fue muy bien hecho eso. Llámese Trujillo, Hitler, eso fue muy bien hecho. Mira, desde el punto de vista de la construcción, de la regulación en términos radiofónicos. Mira, yo siempre insisto y estaré siempre en desacuerdo con el chantaje, no lo acepto, del trujillismo en todo, porque aquí se ha confundido Mantienen vivo a Trujillo aquí. Aquí se ha confundido algo. Mira, la descontinuidad de Estado ha sido la desgracia de esta democracia. Claro. Pero ¿cuál es? Es que mira, gobierno, Estado y sociedad están íntimamente relacionados, pero no se puede confundir. El trujillismo en función de gobernabilidad de gobierno fue lo negativo porque fue autoritario y tiránico. Pero después, en asuntos de Estado y sociedad, tú no puedes, porque todas las estructuras, todos los elementos jurídicos del Estado dominicano son de esa época. Fueron 30 años. Voy a mencionar a una persona aquí. Pero todavía hay muchísimo, el 50% o 60% de las leyes que hay aquí y las normativas jurídicas del Estado son de esa época. Hubo un periodista y locutor que en el 2000 por ahí nos vimos precisados a sancionarlo. Que en paz descanse don Álvaro Albelo Hijo. Don Álvaro decía que mucha gente se rasgaba la vestidura. Decían, pero miren, el creador del Estado moderno de este país, ¿quién fue? Trujillo. La mayoría de esas instituciones que todavía son utilizadas hoy en día, vámonos a la Feria de la Paz y del Mundo Libre del año 1955. Y con fraternidad. Y con fraternidad. Desde el Palacio Radio Televisor, La Voz Dominicana. Fabián Damirón, ¿te acuerdas? En la feria está el Congreso de la República, el Ayuntamiento del Distrito Nacional. A mí me cuenta el difunto Rafael Áñez Vergés, que trabaja en el Departamento de Cultura ahí con Fello Suberví y después con el extinto leyenda del merengue, Johnny Ventura, que cuando construyeron ese palacio ahí, muchos obreros morían porque no habían equipos cuando se caían y morían ahí. Entonces costó mucho eso. ¿Áñez murió? Sí, Rafael Áñez murió hace como 2 años. Un hombre, un cultor. Sí, no lo conocí, Ligado, un gestor cultural. Exacto. Entonces, una cosa, lo que la historia dice, porque yo pienso que cada administración de gobierno deja una impronta importante. El principio de continuidad del Estado, que tú dices, es sumamente importante y se ha avanzado. Entonces, ese tipo de reformas que se están haciendo, mira, esa ley de difusión y expresión del pensamiento del año 1961, la de la comisión tiene como 75 años. Entonces lo que la gente lo hace es adecuar a estos tiempos, porque ha cambiado la comunicación. Ellos mencionan la Declaración Universal de los Derechos Humanos ahí, la comisión que trabajó estos dos anteproyectos de leyes, y es verdad, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue que en el año 1920 dijo que la radio tenía que ser regulada y la televisión porque era de interés público. Entonces es correcto, y me parece que los técnicos de la UNESCO o de la ONU fue que dijeron que tenía que ser así. Y se introdujo entonces, se hizo alguna reforma a este anteproyecto. Yo vi el anterior y evidentemente le hicieron algunas modificaciones. Pero que creo ojalá lo puedan cumplir, porque tiene que ver con las plataformas digitales. Básicamente, eso es el objetivo. El gran problema, básicamente, de la comunicación. Tiene que ver ahí, para mí. Deben apelar a lo que es el derecho internacional, porque todavía quienes fueron los padres de esas redes sociales no lo han declarado
de interés público. Y yo puse un ejemplo. Porque lo de ellos fue interés comercial. Lo es, pero la radio empezó así en Lo creó para esos 1919 y la fines. televisión. Después ellos al aspecto social para nada le importó. Y existía el caos en Estados Unidos. ¿Y qué hicieron? Bueno, lo declararon de interés público y se creó la Comisión Federal de Comunicaciones que regula la radio y la televisión en Estados Unidos, lo que es el Indotel acá. Pero solamente se recibe la señal. Yo entiendo, el proyecto es interesante, no debe salcocharse, debe involucrarse a todos los sectores del proceso de comunicación, incluyendo los llamados influencers, todo el que está involucrado en el tema de hacer podcasts, de hacer programas a través de YouTube, sobre todo los más conocidos, y explicarle una serie de cosas, porque no es difícil controlar, pero una tarea un poquito alta, difícil. Mira, yo diría que yo incluiría en esa comisión, no a los más conocidos, no, sino a los más decentes, a los más respetuosos. No, porque hay muchos que son excelentísimos, pero no son basura. No, pero tiene que incluirlo a todos. ¿Tú sabes por qué? Para que no, acuérdate que habla de la inclusión también. Esto habla de la inclusión. Deben ser todos. Porque hay gente, a veces hay dos tipos de pecado, por omisión y por comisión. ¿Cierto? Y mucha de esta gente necesita que aprender, que se le enseñe. Yo pienso que se pueden recuperar. Pero es sumamente, ambos proyectos son sumamente interesantes. El de la ley de difusión, que incluye el título, Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, porque ya existía. Pero sí, el que comete una difamación en redes sociales es pasible de ser condenado. Pero mira, hay algo que también tiene que ver con eso, que yo lo he insistido cuando he entrevistado aquí a los amigos que me han complacido con su invitación, que es la falta de integración ciudadana en la búsqueda, en la ayuda a solucionar el problema. Porque, por ejemplo, aquí viven difamando gente, que por eso no hay difamación, porque es mentira. Pero nadie toma una decisión. A veces es que tú ves que una persona le pone una demanda por difamación e injuria a una persona. Entonces hay un principio que dice que el que calla otorga. Porque esa mentira que una persona me va a difamar a mí, me va a injuriar a mí. Y yo me voy a quedar callado, no, yo lo llevo a los tribunales. ¿Tú sabes cuál es el problema? ¿Tú sabes el problema que pasa con eso? Que hay una vieja expresión que dice, difama que algo queda. Aquí después que a la gente no le comprueban, bueno, hay un caso muy sonado ahora, de una joven, eso está en los medios, y fue precisamente una persona que trabaja en las plataformas digitales, que acusó a unos jóvenes de haber participado en una muerte. Se llama Paula la joven. Sin embargo, ahora la investigación arroja que esos dos jóvenes que fueron señalados en una plataforma no tienen nada que ver. Ellos están pidiendo que se le resarcirlo con lo que dijeron. Y en países como Estados Unidos, esos mercados importantes en desarrollo, el resarcimiento es en términos económicos. A veces resarcirlo es una indemnización por daños y perjuicios a la persona y también de manera económica. Y también a veces incluye cárcel. Muchas de esas tipos de cosas, porque usted no puede sin prueba. Eso está penalizado en el código, que ahí es que yo insisto, que todo eso está establecido como penalización en el Código Penal. El que se quiere ahora, que lo tienen un tranque hace 20 años con eso ahí. Pero está establecido ahí en cuanto al área de comunicación se Fíjate que aquí hay un tema ese, no sé si son los intereses del momento, puedo decir así, pero tradicionalmente la ley de partidos duró mucho tiempo para finalmente aprobarse. Y sin embargo, esa ley de partidos políticos de la República Dominicana y agrupaciones políticas habla del transfugismo, y nosotros vemos el transfugismo que parecen que algunas personas que están en los partidos políticos creen que el béisbol de las grandes ligas, con las agencias libres. Aquí vemos personajes muy conocidos que se pasan de un partido como que jamás cambiase una camisa. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. O usted es una cosa o es la otra. Entonces yo pienso que eso afecta mucho el sistema democrático. Usted está saltando, porque si usted fuera como Raúl Mondesi, a propósito, que fue alcalde como por 3 partidos políticos, y nada contra él, que por cierto de por ahí de mi pueblo de San Cristóbal, un excelente jugador de béisbol, pero él fue alcalde como en 3 partidos diferentes.
porque él sí jugó Grandes Ligas y jugó con los Yankees, jugó con Toronto, jugó con los Dodgers, jugó con varios equipos, pero ahí sí se puede la agencia libre, porque es un negocio. Pero este tema de la política y el país, debe haber un poquito de respeto en ese Es que los sentido. partidos aquí son una empresa económica. Se han convertido en empresas. Claro, aquí a los partidos políticos lo único que les falta es que impuestos internos les registren y ellos paguen Deberían pero claro, pagar. son un negocio, incluso ellos son los que han Pero vulgarizado tú sabes cómo surge la parte del apoyo de la Junta del Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral. Es precisamente para que no llegue dinero de origen dudoso a lo que son las campañas de los partidos políticos. lavado. Entonces, claro, el lavado de activos. Entonces le incluyen una cantidad a esos partidos políticos y lo manejan como una empresa. Aquí hay partidos que ni siquiera han conseguido el 5% que tienen. ¿Cuándo que tienen un 5%? Pero hay una cosa, venden la franquicia. Para mantener la personalidad jurídica. Se venden la franquicia. ¿Qué hizo, por ejemplo, Bandejón con la escritura? ¿A quién se la vendió? Sí, O sea que eso es un negocio. Los partidos ya son una empresa. Es así. Política. Ya eso no, eso de ética eso es una empresa. Y por eso es que tú ves que los individuos que le llaman el transfugismo, y bueno, si no me gusta el precio de aquí, me voy para otro. Exactamente. Como los peloteros, que son agentes libres. Pero fíjate, volviendo al tema de estos dos anteproyectos de leyes, hay muy buena intención del presidente de la República y yo soy de opinión de que deben socializarse. Por un elemento de que lamentablemente aquí la gente no lee, no le gusta leer, comienza a opinar de las cosas. Y son ingenieros de la NASA, pero lo que estamos involucrados en el tema de la comunicación. Yo personalmente le envié por PDF los anteproyectos al presidente del Círculo de Locutores Dominicanos y le dije, yo soy asesor de la plancha de Bismarck Morales, le digo, involúcrate, yo creo que el Círculo de Locutores está incluido, tiene que dar, al igual que el Colegio Dominicano de Periodistas, la Asociación Dominicana de Difusoras, deben participar en este proceso porque son los actores del proceso de comunicación. Pero fíjate, más que la lectura, porque cuando tú te pones a ver gente que opina de manera irracional totalmente, son profesionales. ¿De qué? O sea, que no es cuestión de lectura, es cuestión de criterio, de concepto. Sí. Porque si yo no estoy de acuerdo, ya eso no sirve y eso no es así. Tú tienes que decir las cosas como son, aunque a ti no te interesen, aunque a ti no te convengan, pero la realidad es la verdad. Sobre todo hay algo que yo creo y digo siempre. La verdad es buena, venga de donde venga, y la mala también. Claro que sí. Entonces tú no puedes, por ejemplo, la mayoría de la gente que yo he visto que opinan negativamente contra muchísimos proyectos e ideas que se plantean, son gente que son profesionales. Los partidos políticos, ¿cómo es que practican la oposición? Oponiéndose a todo. Sin presentar propuestas. Sino todo está, pero eso es cuando están en la oposición. Entonces tienen problemas porque cuando van al gobierno que lo quieren hacer, ahí tienen un tranque porque se oponían a lo que ahora tú quieres hacer. Pero yo creo que una parte importante de lo que deben hacer los partidos políticos, del rol de los partidos políticos, es que las cosas se hagan bien, deben hacerse bien. Ya muy tarde. Y aún así es oposición. Ya muy tarde. Fíjate, un elemento que está causando mucho problema en Estados Unidos aquí, y ahí no lo veo incluido, es el tema de las noticias falsas. Pero que yo me imagino que eso es... No está ahí. Entonces, las noticias falsas. Y yo voy a poner un ejemplo con una funcionaria que ya llegara a fue nuestra alumna de locución en el 96-2000, éramos profesores en la escuela Otto Rivera. Me refiero a la licenciada Farideh Raful, que es hija de nuestro amigo queridísimo y tuyo también, que es Tony Raful. Oigan lo que están haciendo con Farideh. Con Farideh han agarrado con la inteligencia artificial y se han inventado unas opiniones de ella, pero en cosas que tienen que ver con el aguacate, no, que yo voy a prohibir. Hasta un reggaetón allá. Sí, me lo enviaron de Estados Unidos. Y un amigo me dijo, José, tú harías un buen trabajo con ella ahí para en el tema de la publicidad. Y se inventaron algo de Nueva York. Y sin embargo, yo lo que creo es que veo mucha gente, y creo que en esto están poniendo un poquito de sal los partidos de oposición, como tú dices, se oponen a todo, a lo que es la regulación. Si te vas al Intran en términos de la movilidad vehicular, pasa lo mismo. No quieren respetar lo que son las leyes de tránsito.
Si te vas al caso del Ministerio de Interior y Policía, que tiene que ver con la regulación de ruidos, con el tema del coba de la bebida en deshoras, la gente también se opone a eso de manera increíble y eso lo están utilizando evidentemente sectores de la oposición política para atacar a esta joven. En Semana Santa hubo una señora que yo había sido la periodista, el jefe de esa periodista, esa noticia no la paso, fue una periodista de un canal que no voy a decir, a Boca Chica, y le pide su opinión y ella comienza a hablar de Faride. Dice, no, porque ella, que no es banda, porque el que se quiera jugar que se ahogue. Oye esto, el Estado tiene que proteger a sus ciudadanos. Entonces, cuando se hace el carreteo, cuando están las autoridades y se dispone de un presupuesto para eso por el feriado de Semana Santa, es porque el Estado tiene que proteger a sus ciudadanos. Y esta señora sale sentada en la playa, que yo voy a ser esa periodista, no paso esa información. No. Es que no de banda, que el que quiera ahogar que se ahoga. Es una persona irresponsable que dice eso. Es una ciudadana dominicana irresponsable. No, el Estado tiene que protegerlo. Y si hay algún tipo de exceso, es correcto. Fíjense el tema de la barbería, ella pidió disculpas. Una barbería a las 12 de la noche, estaban consumiendo bebida y ese tipo de cosas. Y fue un agente a ver qué pasaba ahí. Es que hay gente que no tiene tiempo de pelarse en el día. Y va a esa hora. Es un horario extendido. Entonces la gente se opone, quiere vivir en el caos. En el caos. Y de entonces apela, no, que Trujillo, no. Es el orden. Para que las sociedades avancen, todos tenemos que cumplir. Por ejemplo, aquí cualquiera anda por ahí, tira una botella plástica en el suelo. Pero está en otro país extranjero. No, ahí lo lleva al zapacón, al safe can, como se dice. Lo devuelven a que lo recoja. No, pero aquí no. Aquí, ¿qué pasa? Entonces yo pienso que tenemos que hacer campañas intensivas y extensivas de todas estas reglamentaciones y volver a la moral y cívica y repetírselo por todos los medios de comunicación y ahora con todos estos medios también alternativos que son las plataformas digitales y repetírselo como decía la difunta Marcia Matos en Radio Guarachita. ¿Verdad? O sea, hoy es sábado, decirle para que la gente, el chip que tiene ahí, eso se va repitiendo y podamos hacer una mejor sociedad, porque las intenciones de esto es buena. Yo estoy de acuerdo con el caos. Fue lo que yo le dije a una entrevista que me hizo Honorio, y que por lo menos debimos lograr una mejor nación. Pero como te dije, yo sé, gracias por venir. Por el problema que tenemos nosotros es que no han acostumbrado a vivir como los chivos sin ley. Y lo primero que tienen que poner el ejemplo son las autoridades, acabar con eso de que tú sabes quién soy yo. Sí, claro. O sea que son cosas que vienen desde arriba. Pero esos son los porque medios. Mira, el régimen de derechos se sustenta un régimen de derechos que es la democracia, en la ley y el orden. Sí. Fíjate, yo he dicho finalmente, y gracias por tu invitación, siempre estamos a tu orden. Yo digo que el que vaya a hacer política en el país tiene que leerse la obra del extinto presidente Joaquín Balaguer. En una de sus obras, de las tantas que tiene, él dice que si tú quieres conocer a Moncito, ¿verdad? Dale un carguito. No tiene que ver con los partidos políticos. El ego existe en las personas. Entonces hay gente que se ve muy encumbrado y ya no te conocen, no te cogen. No fue mi caso. En la comisión le cogía llamada a todos los amigos y voy a los mismos sitios. No fue mi caso. Conmigo no pasa eso. Pero no es por los partidos políticos, es por la naturaleza humana. Si quiere conocer a Moncito, dale un carguito y entonces tú supiste. Yo le decía a unos amigos que aquí hay gente que aspiraban o aspiran locamente de tener un cargo público para tener un carro en el estado, un chofer, una pistola y una tarjeta para ir al mesón de bares. Y yo sé, gracias por venir. Gracias a ti, Vamos a seguir tratando este tema. Porque realmente esto empieza ahora. En la medida en que se vaya... Debe ir a vistas públicas. Exacto. Entonces, porque el tema, nosotros prácticamente se puede decir fue lo que iniciamos ese diálogo. Así que seguiremos contando contigo en este aspecto. Siempre usted quiere estar en mi casa. Muchas gracias. Vamos a pasar unos mensajes.